Costa Rica 2050. Costa Rica 2050. Un espacio para analizar la realidad nacional y el papel que juega la ciencia y la tecnología en nuestro crecimiento personal y en el desarrollo del país. Comencemos ya a construir la Costa Rica del primer mundo. Costa Rica 2050. Bienvenidos a Costa Rica 2050. Les saluda Ana Madrigal. Me acompañan hoy en cabina los analistas Juan José Echeverría y Eduardo Brenes, y en breve tendremos por la vía telefónica a la politóloga Gina Cibaja. Bienvenidos a todos. ¿Qué manera, Juan José, Eduardo, de hacer historia? ¿Qué manera de hacer historia un domingo de resurrección del 2018? Una jornada memorable. Brotó de repente a borbollones el fervor ciudadano para enviarle un mensaje al mundo entero, y desde el lado correcto de la historia. Costa Rica está haciendo historia con un proceso electoral inédito. Dice Jaime Ordóñez que fue mucho más que un balotaje. Dice que se convirtió en un verdadero referéndum nacional sobre nuestro sistema de convivencia. Dice que fue un referéndum sobre si entendemos la sociedad como una democracia basada en los derechos humanos, en la modernidad, en la igualdad de las personas, los signos distintivos de la construcción de Costa Rica desde la Segunda República, o nos convertíamos en un asombroso retroceso a una sociedad que estaría mucho más atrás de la Constitución de 1949 e incluso, dice Jaime Ordóñez, de la Constitución de 1871 de don Tomás Guardia. En los últimos días, miles y miles de costarricenses cruzaron océanos, cruzaron largas distancias para llegar a centros de votación en el extranjero, aquí mismo en nuestro territorio nacional. Viajaron horas, sacrificaron vacaciones y la tranquilidad de la Semana Mayor para trabajar en distintas áreas de esta jornada electoral, en distintas tareas. En un proceso electoral donde miles y miles de costarricenses rechazaron las cifras frías que algunos analistas proyectaban de un abstencionismo en segunda ronda de hasta un 50%. La abrumadora mayoría de los costarricenses votaron por la libertad, por los derechos humanos, por la privacidad de las personas y por el futuro. Bienvenidos, Juanjo, bienvenidos, Eduardo. Una hermosísima jornada, un hermosísimo país. Sí, muchas gracias, Ana. Definitivamente creo que el día de ayer fue un día bastante interesante. Yo quiero iniciar con unas palabras que escuché hoy en la mañana al jefe de misión, creo que era de la OEA, que decía en CNN que a Costa Rica no se viene cuando se viene a hacer una observación de un proceso electoral, no se viene a ver escándalos o problemas, sino que se viene a aprender. Eso me pareció muy significativo porque creo que los ticos tenemos que tener un poquito de más fe en nosotros mismos. Hace 2 días todos estábamos apesadumbrados, hablando de cuán mal estábamos, de esto y que el otro, y yo creo que la jornada de ayer nos demostró, independientemente de si uno estuviera feliz porque ganó Carlos o descontento porque estaba con Fabricio, más allá de la cuestión partidaria, creo que los ticos nos tenemos que sentir orgullosos de varias cosas. Uno, de que el abstencionismo en segunda ronda, mire, es que ahí hay una cuestión muy significativa. Normalmente todos los procesos de balotaje en segunda ronda, por lo general, tienen un abstencionismo entre un 10 y un 15% más. Eso ha sido la tendencia en América Latina. Y este es un caso bastante particular en el que casualmente nos vinimos más bien para abajo y nos acercamos al tradicional 30% que tienen las jornadas electorales de primera ronda. Y el otro tema que yo rescato y que se lo mencionaba usted, Ana, ahorita hace unos minutos es, creo que Costa Rica nos dio un mensaje republicano, institucional muy importante y también de talante del costarricense. Suena a trillado, pero el tico le dijo a los extremos en este país, de un lado y del otro, queremos moderación.
Eso es lo que yo creo que se dijo ayer. ¿En qué sentido? Porque yo no creo que esto sea un triunfo del PAC porque la gente estuviera convencidísima de que estaba votando por el PAC. Creo que le dijo al PAC, tienen que moderarse, tienen que centrarse, y también le dijo a Fabricio, no queremos aventuras tan extremistas y en donde metamos la religión. Y aquí voy a decir una cosa que es muy importante. El tico ha sido reacio al tema religioso metido en política. Solo tenemos dos experiencias muy históricamente, hace 125 años, con el Partido Unión Católica en 1890 y en 1894. De ahí en adelante, el tema religioso se mete en la política un poquito, pero nunca en las campañas. En el año 49, con la constituyente, se vuelve a tocar un poco, cuando se discute la constitución, y de ahí toda la Guerra Fría, la forma en que se mete la religión en la política es nada más aleatoriamente cuando se acusaba a algunos de comunistas, porque se decía que los comunistas eran ateos y entonces se tocaba un poquito por ahí, pero no teníamos historia de eso. Y el tico nos dijo, no queremos religión en la política. Eso es lo que yo creo. Se demostró ayer también, los costarricenses demostraron una lealtad por el voto, incluso en un domingo de resurrección. Juan José. Sí, Ana, hola, a vos, a Eduardo y a todos los que nos están ayudando. Yo estoy feliz, o sea, yo estoy realmente henchido de orgullo, de felicidad, de ilusión. Esas palabras del observador de la OEA a nivel mundial van a tener un enorme eco y efectivamente, si alguien ganó ayer fue Costa Rica. Yo a las 6 de la tarde en punto puse un tweet diciendo ya ganamos todos, ganó Costa Rica, y todavía no sabía quién había ganado, pero estaba muy convencido de eso. ¿Por qué? Porque la jornada fue una jornada extraordinaria, fue una jornada cívica en paz y en democracia, fue una jornada que dejó absolutamente atrás todo el clima de enfrentamiento, de crispación, de descalificación que habíamos tenido a lo largo de la campaña para la segunda ronda, sobre todo el comportamiento de los ciudadanos maravilloso, entusiasta. En la mañana estaba bastante más frío, pero en la tarde se volcaron a las urnas, el retorno de gentes que vinieron desde lugares de descanso. En el caso personal mío, yo tuve que cambiar tiquetes, tuve que pagar multa, tuve que pagar hotel para poder regresar. Estaba en Estados Unidos visitando a mi hijo y en fin, porque era una necesidad la de venir a participar en este proceso. Pero además, feliz por Carlos y por Fabricio. Qué par de muchachos, qué discursos los de los dos. Mi reconocimiento y mi agradecimiento a ambos, porque ellos hicieron mucho más grande la jornada, y hay un parteaguas a propósito del proceso. Su metodología, etcétera, y se utilizaron, o por lo menos esa es la idea, que la sensación que a uno le queda, que se usaron medios para publicar resultados que estaban manoseados, digamos así, o que no tenían una metodología lo suficientemente rigurosa, y que simplemente el dato a entregar era un dato no válido, digámoslo así, que distorsionaba un poco la lectura de la realidad. Gina, vamos a hacer una breve pausa, pero ya casi volvemos porque aquí queremos seguir conversando, así es que por favor espérenos en línea un ratito. Si alguien en su familia tiene problemas de acné o cicatrices, manchas o quizás ojeras, no se preocupe más. En Dermicenter le solucionan el problema. Dermicenter, Barrio Escalante, valoración gratuita. Un mensaje importante de la Organización Panamericana de la Salud sobre el Zika. El Zika puede causar salpullido, fiebre leve y conjuntivitis. Si te pica un mosquito Aedes aegypti, podrías infectarte. Protégete. Cubre tu piel con ropa de manga larga y pantalones. Usa el repelente recomendado por las autoridades de salud. Y si tomas una siesta durante el día, usa un mosquitero. Si el mosquito no te pica, no tendrás Zika. Un mensaje de la Organización Panamericana de la Salud y Canara. Radio Centro le invita a escuchar Costa Rica 2050. Un recorrido a través de la actualidad nacional y una oportunidad de descubrir cómo la ciencia y la tecnología nos conducen hacia una nueva civilización. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana en Radio Centro 96.3 FM. Costa Rica 2050. Costa Rica 2050. Conocimiento e innovación rompiendo barreras.
Costa Rica 2050. Costa Rica 2050. Conocimiento e innovación rompiendo barreras. Estamos de vuelta en el programa, hoy con la participación de la politóloga Gina Cibaja y los analistas Juan José Echeverría y Eduardo Brenes. Gina, un análisis de esa jornada de ayer y qué sigue, cómo construir ese andamiaje, esa arquitectura institucional para garantizar resultados en ese gobierno de unidad nacional. Hola, ¿es conmigo, Ana? Sí, ¿escuchaste la pregunta? Perdón, es que no entendí si estabas hablando con las otras personas que están ahí con vos. En realidad, bueno, viene un trabajo muy duro, creo. El gobierno de unidad nacional va a tener muchísimo trabajo y arduo. Yo creo que un eje fundamental que va a tener que atacar y ver cómo resolvemos esto, que es una deuda pendiente con Costa Rica, es la desigualdad, la enorme brecha que tenemos, la desigualdad en muchos sentidos, que no se cierra, sino que se ensancha cada vez más, y eso es un tema a trabajar. Otro tema a trabajar es el respeto que hay que tener a los acuerdos de este gobierno de unidad nacional, porque obviamente se hizo transparente y de cara a la ciudadanía, por lo menos en el caso de Carlos Alvarado, y en este momento, pues, como presidente electo va a tener que buscar cómo armar este conjunto, un gobierno con fuerzas políticas diversas, ¿verdad? Que no necesariamente responden o respalda un partido político específico, pero sí actores políticos clave que van a participar de este gobierno en diferentes lugares y desde diferentes perspectivas. Entonces yo creo que los acuerdos que fueron firmados para este gobierno de unidad nacional tienen que respetarse y ver cómo se implementan y cómo se llevan a cabo. Quería preguntarle a Gina Eduardo Brenes va a participar. Gina. Sí, Gina, yo quería preguntarte un poco cómo ves esta situación. A mí me parece que Costa Rica, nosotros tenemos una democracia multipartidista, presidencialista, y los análisis de todo, básicamente de América Latina, han demostrado que este tipo de acuerdos o coaliciones son poco efectivos. Hay un analista uruguayo que ha hecho un estudio muy exhaustivo sobre eso y que casualmente nos plantea a nosotros la necesidad de replantearnos un poco el sistema político que tenemos, creo yo, porque realmente ahorita es un gobierno, nosotros tenemos un sistema presidencialista multipartidista, un sistema presidencialista que estaba hecho para dos partidos, que ahora es multipartidista, y que entonces vean ustedes que las primeras rondas de las últimas dos elecciones son un montón de pedacitos, de grupitos, y no pareciera que los partidos se vayan a unir unos con otros, sino que pareciera que vamos a seguir manteniéndonos ahí. ¿Usted cree que haya que replantearnos un poco el sistema político que tenemos para buscar formas, ya sea semiparlamentarias, parlamentarias o de otro tipo, que puedan ayudar a tener alianzas y coaliciones mucho más duraderas y mucho más, porque en este momento, si Carlos quisiera, que yo sé que no lo va a hacer porque no conviene, o sea, puede decir, bueno, ya muchas gracias, yo ya estoy ahí y puedo gobernar. Yo sé que eso no sería sé que no lo va a hacer, pero ahorita vienen elecciones municipales a medio periodo y ya ahí las cosas, vienen la otra campaña y ahí se pueden deshacer todas estas alianzas de unidad nacional. ¿Qué piensas sobre eso, Gina? Sí, gracias, Eduardo. Mira, yo creo que son como dos frentes distintos, ¿no? O sea, yo creo que a Carlos le corresponde ahora y todo el equipo del PAC, junto con los otros actores políticos que participaron en la alianza, digamos, o en esta idea de gobierno nacional, les toca gobernar dentro de los márgenes del Estado de Derecho, con las limitaciones que estás señalando, ¿verdad? Con la dificultad que tiene con una asamblea legislativa no muy favorable, digamos, al partido de gobierno. Sin embargo, además, todos los 57 diputados con criterios muy diferentes, porque no necesariamente una fracción parlamentaria, una fracción del Congreso va a actuar de manera unánime. Ya hemos visto que hay gente que se separa, hay gente que se suma a otras fuerzas políticas, etcétera. Entonces, digamos que esto no lo podemos prever, pero está claro de que viene un proceso de diálogo intenso y con muchísima dificultad, pero sí creo que si en términos de gobierno,
se abre el diálogo a otros sectores sociales más allá del Congreso, yo creo que se podría generar algunos tipos de acuerdos que nos convengan a todos medianamente, digamos que todos vamos a tener que ceder en esto, ¿verdad? Sí. Todos los sectores, el sector público, el sector empresarial, pero esto es la dimensión de gobierno, ¿ok? Es lo que le correspondería al Ejecutivo. Mientras que lo que hablas de la ingeniería política, yo creo que esta elección nos da más que razón de pensar que es urgente una reforma profunda, sobre todo a el Código Electoral en materia de participación y de elección de diputados, de cómo concebimos la representación o la representatividad, ¿verdad? Por ejemplo, si tuviéramos listas abiertas para elegir a los diputados y diputadas, la conformación de la Asamblea Legislativa estoy segura que sería muy diferente. Pero esto le resta poder a los partidos políticos. Y aquí creo yo que hay que hablar también de esta reforma política. Va a tener que sumarse diferentes sectores, tanto la academia, los mismos medios de comunicación, etcétera, etcétera, porque los sectores sociales, porque estas reformas políticas que necesitamos tienen que ser aprobadas en el Congreso. Sí, claro. Y vamos a tener que visibilizar, ahora sí, y los medios tienen una tarea muy importante, de igual manera los que hacemos análisis de esto, y es visibilizar quiénes son realmente las personas, porque la política está encarnada en las personas, ¿no? ¿Quiénes son las personas que obstruyen? ¿Quiénes son las personas que tienen visión a mediano y largo plazo? ¿Quiénes son las personas oportunistas que están en política? Porque realmente a la hora de visibilizar eso, nos damos cuenta un poco de cuáles son los intereses que están detrás. Vea que en esta elección, la lección que tenemos, una de las lecciones que sacamos de esta elección es justamente que hubo gente que se suma a las diferentes fuerzas por motivaciones muy distintas. Yo quiero creer que la mayoría de las personas que se sumó a estas dos fuerzas que concursaron ahora en segunda ronda fue gente con muy buenas intenciones, pero sabemos que hay gente que no Gina, con las buenas intenciones que quisiéramos, o por lo menos que la mayoría aspiraba. Entonces, igual pasa con la gente que llegó al poder. No todo el mundo está con buenas intenciones. Entonces, aquí hay que ver de qué manera logramos ciertos acuerdos y dividir, digamos, lo que le corresponde al Ejecutivo y lo que le corresponde al Legislativo, que en principio hablamos del primer poder de la República, Gina, el poder legislativo, ¿no? Justamente entonces, sí creo que esta reforma va a tener que ser muy discutida, pero tiene que salir como iniciativa de la Asamblea Legislativa, no puede ser iniciativa del Ejecutivo, porque realmente el Ejecutivo va a estar ocupado en resolver problemas como la desigualdad, los crecientes niveles de pobreza, como resolver la educación, la salud, los sistemas solidarios que tenemos. Justamente en ese mismo contexto, una de las frases a destacar, a rescatar y a mantener en la memoria colectiva me parece la de Rodolfo Pisa anoche, cuando dijo que hubo un triunfo del idealismo sobre el cálculo. Y haciendo ahí un barrido en Facebook, ¿verdad? Que se encuentra uno de todo. Habían frases también que decían, ahora entiendo por qué Opol no publicó la última encuesta, o gente que hablaba de que la quema de Judas fue ayer, donde hubo en la tarima de Restauración Nacional grandes ausentes como Gerardo Corrales, como Johnny Araya, como Otto Guevara, como De Santi, Oscar López, Ayales, y entonces vimos que, decía Facebook, hubo una fuga de colados, y ahí se ve o empieza a desgranarse el grano de la paja, a ver quiénes están por la construcción de ese gobierno de unión nacional, o si habrá alguien que piense que le pueda convenir estar poniendo piedras en el camino. ¿Qué pensás, Juan José? Sí, no, a mí me parece, un saludo a Gina, que este proceso genera una gran cantidad de perspectivas, las planteaba Eduardo, por ejemplo, en el tema del cambio de la estructura institucional política, pero a mí me gustaría también un comentario de Gina con respecto al tema del cambio generacional y a la participación más activa de otro tipo de actores que surgieron en este proceso, por ejemplo, como la Coalición Costa Rica, de jóvenes también multipartidistas, pero que se empoderaron y que yo estoy convencido de que tuvieron mucho suceso en el resultado de ayer y que creo que están ahí para quedarse.
Entonces, se da esa doble coyuntura del cambio generacional en el liderazgo político, pero además en el nacimiento o la presencia de otro tipo de estructuras, también en donde los jóvenes son los que están diciendo presente. Vamos a darle el pase a nuestros anunciantes y ya casi venimos para seguir conversando con Gina Silva. Los mejores tratamientos faciales y corporales en Derby Center. Equipo altamente calificado y las más innovadoras tecnologías. Valoración gratuita. Búsquenos en Facebook o en el WhatsApp 8714-6969. Derby Center, en Barrio Escalante. Radio Centro le invita a escuchar Costa Rica 2050. Costa Rica 2050. Un recorrido a través de la actualidad nacional y una oportunidad de descubrir cómo la ciencia y la tecnología nos conducen hacia una nueva civilización. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana en Radio Centro 96.3 FM. Costa Rica 2050. Costa Rica 2050. Conocimiento e innovación rompiendo barreras. Costa Rica 2050. Costa Rica 2050. Conocimiento e innovación rompiendo barreras. De vuelta en el programa y habíamos dejado la pregunta formulada del lado de Gina. Sí, bueno, saludos también a Juan José que decía una cosa muy, muy importante, y es que efectivamente vimos surgir movimientos que apartidarios o adscritos a los partidos políticos, digamos, que logra capitalizar gente de los partidos políticos. Pero además vimos cómo las alianzas en esta elección no fueron mal vistas, como antes se habían tratado de hacer algunas alianzas, no sé si ustedes recuerdan, cuando hablaban del pacto, el PLUS, cuando hablaban del PLN y el PUSC, etcétera, etcétera, porque la gente veía mal los pactos. En esta elección, más bien, los pactos fueron bien recibidos. Yo creo que la diferencia es que estos pactos fueron transparentes y de cara a la ciudadanía y no bajo la mesa. Entonces, en este sentido, yo creo que es importante. Segundo, no solamente las personas jóvenes, las mujeres también se activaron o nos activamos como un gremio al cual vimos amenazados una serie de derechos fundamentales. El movimiento también LGTB. Estamos pensando en agrupaciones o en organizaciones indígenas, por ejemplo, en la primera vez que en toda Latinoamérica se elige a una mujer afrodescendiente en la vicepresidencia, en el momento en que Carlos Alvarado tenga que salir del país y demás, quien va a asumir la presidencia de la República es Epsi Campbell. Entonces, estas cosas que parecen poco significativas adquieren un gran sentido simbólico en el imaginario colectivo. Estamos cambiando la forma de hacer política. Hay algo que yo decía ayer en otro espacio de opinión, justamente, de que si hay algo de las cosas positivas que yo rescato de este proceso, es que Restauración Nacional nos obligó a todos a pensar un poco desde dónde participamos en política, si es desde nuestro interés personal, nuestro interés común, cuáles son nuestros valores indistintamente de nuestro credo religioso. Entonces, yo creo que eso es una cosa muy positiva porque nos obligó a pensar en qué creo, qué es lo que voy a defender, ¿verdad? ¿Qué es lo que siento amenazado en esto? Y no cabe otra, sin duda, que los que comulgamos con la democracia o con la ideología democrática y demás, pensamos en esa amenaza específica, pero también hubo gente católica, gente evangélica, que participa desde su fe, pensando en que eso es lo mejor, ¿verdad? Entonces, yo creo que nos hemos movido de lugar. Hay que ver ahora qué tipo de seguimiento vamos a hacer para el nuevo gobierno, porque obviamente esto pasó ahora, estamos todavía un poco, ¿verdad? Como digiriendo, sorprendidos de este resultado de la respuesta. Hoy venía en la mañana hacia la universidad y pensaba, se hizo realidad el mito de la democracia costarricense. Hay muchas cosas escritas sobre esta idea de la democracia que va a ser bicentenaria pronto, y yo decía, se hizo realidad, no es un mito. Vivimos en una democracia electoral, no importa, en una democracia liberal, no importa, pero hicimos un pequeño giro respecto a
las formas en que hacemos política y las formas desde donde participamos. Vean que la mayoría de la gente tuvo libertad de conciencia de sus partidos políticos de votar por quien quería y de sumarse a donde quería. Todos los partidos políticos, sin excepción creo, hicieron comunicados de que cada uno de sus partidarios van a votar a su conciencia. ¿Por qué? Porque ya nadie pertenece a nadie, o sea, nadie puede decir tal persona es de tal, ¿verdad? O sea, no es posible hablar de que somos que somos propiedad de un partido político. Aquí nadie prestó votos. Aquí fue un voto independiente de cada ciudadano, indistintamente de sus preferencias partidarias durante su vida de ciudadanía plena, ¿no? Gina, Entonces, Gina, sí. también quería tocar otro par de temas. Voy a tratar de resumirlos y hacerlos rápido. Perdón, porque yo me suelto y luego... No se preocupe, Gina. Mire, hoy estuve en la mañana analizando los datos electorales de votación de todas las provincias. Nada más los pongo aquí un poquito en la mesa para que tal vez se pueda discutir sobre eso. Yo creo que a veces se hace un análisis muy rápido de decir, y yo entiendo que sí, claro, hay un tema de costas, hay un tema de marginalidad, pero yo más que de costas, yo hablaría de marginalidad muy interesante, que muchas veces esa marginalidad se convierte en un voto antisistema que trata de votar por quien es contrario a quien está en el poder en ese momento. Veía yo que, por ejemplo, los únicos 10 cantones que ganó, creo que son 10 o 8 por ahí, que ganó Restauración fueron los 6 de Limón, ganó casi todos los de Punta Arenas, excepto Garavito y Cotobruz, y ganó La Cruz en Guanacaste, y los del norte de Alajuela, San Carlos, Guatuso, Upala y Los Chiles. Como vemos, son zonas marginales, son zonas donde los niveles de desarrollo humano son bastante bajos, y me llama poderosamente la atención porque uno de los, casualmente, logros que decía Carlos que tenía su gobierno era que habían bajado la pobreza. Y entonces, una gran pregunta, ¿por qué estas zonas pobres no están viendo esa incidencia de lo que nosotros vemos en algunos números, digamos, por ejemplo? Pareciera que no estamos... Como que no ven la mejora en el combate a la pobreza. Digamos, a ver, entendemos que si ellos hubieran visto, por ejemplo, una mejora en el tema de la pobreza, podríamos intuir que podían haber favorecido al gobierno al oficialismo con su voto, y más bien fueron los lugares donde más votos tuvieron los contrarios. Claro, pero es que no, creo yo que ya esto está, o hemos insistido mucho en que las motivaciones del voto sí pueden ser muy distintas. Son múltiples, ¿verdad? Claro, no hay una única. Explicar Claro. Un voto unicausalmente es un poco No, totalmente de acuerdo. Y lo otro que quería traer a la mesa también es el tema. Nada más quería agregar algo que decías, Eduardo, ¿verdad? Sí, Eduardo Brenes, sí. Quería agregar una cosa a lo que decías, Eduardo, y es que en estas zonas, además de que son lugares con bajos índices de desarrollo humano, también hay que decir que son lugares donde las iglesias evangélicas han tenido una alta penetración. Sí. Y sabemos entonces, gracias a esta elección, que el voto duro, digamos, de por lo menos de Restauración Nacional, es un voto disciplinado también por cuestiones de fe. Claro. Entonces también esto afecta, ¿verdad? Porque además hay que decir una cosa, si el gobierno del PAC ha mejorado en algo el combate a la pobreza, sí hay que decir que no hizo clientelismo político con eso. No, en eso sí estoy de acuerdo completamente. Entonces también esto puede significar, ¿verdad?, que a veces la gente no, si no se lo dicen o no se lo recuerdan, tal vez no siente que le haya llegado el Estado hasta ahí. Claro. Es cierto que son zonas tradicionalmente desfavorecidas, ¿no? Sí. U olvidadas. Gina, lo otro que te quería preguntar rápidamente para no monopolizar tanto en la discusión era sobre el tema de los medios de comunicación, las redes sociales. Yo decía el otro día que hubo una línea que la mayoría de la gente no supo hacer en su interacción en esa nueva ágora
que es también que son las redes sociales, en donde se discute, se habla, se comenta muchísimo, y es que la gente no logra a veces hacer la distinción entre lo que son seguidores y lo que es dirigencia de los partidos. Y mucho de lo que la gente dice es que ese problema tan grande que hay de crispación, de que todo el mundo se insulta, y entonces tienden a creer que porque oyen a seguidores, que antes nosotros no escuchábamos, cuando no existían las redes sociales no oíamos al señor de la esquina, no oíamos al vecino, ni a la prima lejana, sabíamos cómo opinaban políticamente, ahora los vemos todos los días. Eduardo. ¿Ah? Ni los troles. Y bueno, más los troles, ¿verdad? Eso por un lado. Y por el otro, los medios de comunicación, que fue muy interesante ver, yo vi dos fenómenos que me llamaron la atención bastante, que es que los medios de comunicación tímidamente van a algo que a mí siempre me ha parecido sano, que es a establecer desde dónde están hablando. A mí no me gusta esa supuesta objetividad de los medios que al final esconden un montón que no existe, y vimos, por ejemplo, un semanario Universidad volcado abiertamente a apoyar o sea, no apoyarlo, pero a ser mucho más favorable hacia Carlos, y vimos otros medios como Extra o como El Mundo que estaban muy tirados hacia Fabricio. A ver, yo creo que la gente agradece si le hablan directamente y si le dicen, yo estoy hablando desde esta posición, mis informaciones, y claro, a ver, entendamos la parte de opinión, que es muy diferente a la parte informativa, pero definitivamente creo que eso fue otro tabú que se fue rompiendo en esta elección, en donde los medios fueron mucho más abiertos con cuál era su línea. Unos lo rompieron más antes que otros. Sí, claro. Otros casi que en el fragor del momento, pues la gente se pronunció, pero habían otros medios de comunicación que ya mostraban y yo quiero decir que en el tema de lo de la crispación, por ejemplo, eso que yo decía de no distinguir seguidores de dirigencia, a ver, hablemoslo claro, yo creo que ambos partidos fueron bastante prudentes en general, algunos menos, un poco más. Y sobre todo los candidatos. Y los candidatos, o sea, Fabricio y Carlos fueron muy prudentes en no ayudar a la crispación. Eso yo quiero dejarlo clarísimo para que también como ticos nos preguntemos, dejemos de andarle echando las culpas a los políticos y también pensemos qué tanta responsabilidad tenemos nosotros como actores de la discusión política. Uy, bueno, vamos a ver, yo creo que los medios de comunicación, para separarlo de las redes sociales en línea, claro, ¿no? Porque son dos cosas distintas. Sí, las toqué juntas, pero... ¿Perdón? No, que las toqué juntas para que pudieras contestarlas, pero sé que son distintas, ¿sí? Sí, está bien. Los medios de comunicación, por su lado, mostraron efectivamente del derecho que tienen o la libertad de prensa, a la cual se someten, la libertad de informar desde el lugar, ¿verdad? Yo sí creo que las informaciones fueron, o sea, guardando los criterios de cada uno, las líneas editoriales de cada uno de los medios, pero efectivamente en la opinión, obviamente no hay neutralidad. Claro. Ningún medio que tiene espacios de opinión tiende a ser neutral, aunque sí con una pretendida objetividad en el sentido de que apegados al hecho, ¿no? O sea, que se hable y se discute sobre un hecho. Y justamente la opinión es dar diferentes perspectivas de ese mismo hecho, ¿verdad? No es que no tenemos valoraciones ni tenemos corazoncitos, sí lo tenemos, y entonces yo creo que dentro de los medios de comunicación esto se hizo más evidente, y que además mucha gente que parecía estar, seguidores de ambos bandos, parecían estar como iniciando en la vida política democrática por primera vez, porque habían comentarios muy ingenuos, que muchas veces uno dice, bueno, no sé, ¿verdad? No ha entendido cómo es que funcionan los medios. Creo que también tienen una tarea importante de mostrar cómo es que operan los medios, y que en realidad son empresas comerciales que tienen intereses comerciales claros y que tienen un gran poder de influencia, ¿verdad? Entonces yo creo que esto también se puso en evidencia y que no era un secreto para nadie, pero como que ya se aceptó que eso es así, ¿verdad? Y que el poder de influencia que tienen los medios es muy considerable. Mientras que por el lado de las redes sociales, yo creo que se jugó con la desinformación. En algún momento yo dije, bueno, le está ganando la partida la desinformación, porque circularon tantas informaciones, mensajes, de todo, uno no sabía si era un troll o si era una persona realmente comprometida, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hubo mucho ruido en ese sentido, pero sirvió, yo creo que las redes sociales sirven como válvula de escape para toda la gente que no tiene micrófono, que no tiene cámara a su disposición y siente la libertad y la capacidad de decir lo que quiera, incluso de ofender, ¿verdad?
de ahí que los interlocutores decidan si replican o no la ofensa, ¿verdad? En segundo lugar, también sirvió para verificar informaciones falsas. Y estamos en este mar de información, tanto falsa como verdadera. Yo creo que también es una forma de entender que la educación de la ciudadanía y los medios tienen una tarea importante en esto, de enseñar cómo es que distinguimos información falsa de información verdadera, ¿verdad? O información veraz, digámoslo así. Entonces, estamos aprendiendo también a usar esto. Y pareciera que hay algunas fuerzas políticas o algunos seguidores que han aprendido a usar mejor estas redes sociales y generar ruido. Ya sabemos que hay esto que se llama bots, que es como una especie de planificación de mensajes que les llegan segmentados a la población que está en redes sociales, y que esto ha servido para fines comerciales, pero que ahora también está siendo usado para fines políticos. Entonces, me acuerdo, por ejemplo, toda la jornada de ayer, domingo, que se estuvo mandando, y esto pasa por redes sociales privadas, estoy hablando por WhatsApp, que se pasaron mensajes de manera persistente todo el día, diciendo que iban perdiendo o que iban ganando arrasadoramente, que había que movilizar. Se generó una tensión tan grande porque no se sabía de quién venía ese mensaje, aunque el interlocutor estuviera diciendo que era tal, pero no había forma de verificarlo. Entonces se generó una angustia que yo no sé si esa angustia movilizó más o paralizó. Dado los resultados, yo podría decir que esa angustia más bien movilizó más gente por el miedo de una u otra cosa, ¿verdad? En todo caso, yo creo que las redes sociales vinieron para quedarse y que vamos a tener que profundizar el estudio de cómo es que las usamos para poder desactivar los malos usos. Pero esto no significa que haya que regularla. En el momento en que tratemos de regular lo que pasa en redes sociales, que es una válvula de escape en democracia, me parece a mí, creo que entraríamos en problemas. Muchas gracias a Gina Cibaja, que sabemos que anda en carreras con múltiples compromisos. Gina, seguimos conversando y ojalá contando con tu análisis en los próximos programas. Vamos a un corte comercial y ya casi estamos de vuelta. Bueno, y antes de ir al corte, quiero recordarle que desde épocas milenarias ya se sabía. Bueno, y antes de ir al corte, quiero recordarle que desde épocas milenarias ya se sabía que un buen masaje le cambia el ánimo, le mejora la salud y lo pone a vibrar en la mejor sintonía. En Dermicenter, el mejor masaje, el más edificante, en Barrio Escalante. Valoración gratuita. Radio Centro le invita a escuchar Costa Rica 2050. Costa Rica 2050. Un recorrido a través de la actualidad nacional y una oportunidad de descubrir cómo la ciencia y la tecnología nos conducen hacia una nueva civilización. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana en Radio Centro 96.3 FM. Costa Rica 2050. Costa Rica 2050. Conocimiento e innovación rompiendo barreras. Costa Rica 2050. Costa Rica 2050. Conocimiento e innovación rompiendo barreras. Bueno, creo, Eduardo y Juan José, que una frase que debemos de comentar es, Otón Solís anoche dijo: el PAC está en deuda con el país que nos da una segunda oportunidad. A mí me gustó mucho eso porque refleja también una clara conciencia de que tampoco es que el triunfo de ayer fue el triunfo del PAC. O sea, y a mí me parece que eso a lo interno de la militancia y de la dirigencia del PAC tiene que ser el pan nuestro de cada día. Las circunstancias de este proceso electoral más bien generaron una debilidad del PAC. El PAC de hace 4 años sacó poco más de 600,000 votos, en esta ocasión perdió 150,000 votos, en esta ocasión perdió 3 o 4 diputados con respecto a la fracción anterior, así que efectivamente, cuando usted compara, que es como tiene que hacerlo, el resultado de las primeras rondas, porque son donde ahí se puede medir la verdadera afinidad partidaria, el PAC del 2014
tenía una mayor presencia en la ciudadanía que el PAC del 2018. La segunda ronda del 2014 es totalmente atípica. Johnny se retiró además mal porque no hubo ningún tipo de acuerdo político para que ese retiro se diera, entonces dejó la mesa servida para que Luis Guillermo, que prácticamente que combatiera solo. La segunda ronda del 2018 es totalmente diferente y se logró aglutinar, y yo siempre lo dije, alrededor de Carlos Alvarado, no necesariamente del PAC, una nueva propuesta, una propuesta que generó ilusión, que entusiasmó a muchos, entre ellos me incorporo yo personalmente, y que con gentes como Rodolfo Pisa y muchos otros que de una u otra forma en algún momento del proceso entre el 4 de febrero y el 1 de abril le dimos el apoyo a Carlos, se logró construir este resultado realmente extraordinario. Pero estaría muy equivocado el PAC si creyera que esto fue un voto de apoyo o siquiera una aprobación de este gobierno que ha sido nefasto en muchísimas áreas. Sí, que no se equivoquen. Que más bien Carlos tuvo que lidiar con eso, el fardo que Carlos Alvarado tuvo de ser el candidato oficialista realmente fue heroico. Sí. Y entonces yo creo que lo que Otón dice es muy claro, y yo esperaría por el bien de la democracia que en efecto en esta segunda oportunidad, que institucionalmente son los que van a gobernar, porque fueron el partido sobre el cual nos incorporamos todos, ayude para que Costa Rica efectivamente mejore. Pero hay que entender que lo de ayer no fue para el PAC. Quiero robarme una frase de Vilma Ibarra que se la escuché hoy cuando hablaban de perdedores y ganadores, y me parece muy bien que Vilma dijera, si hay un verdadero perdedor y sigue perdiendo y seguirá perdiendo, es Antonio Álvarez de Santi. Sí, bueno, ese es todo un tema. Yo nada más quisiera agregar una cosita a lo que hablaban antes de lo que dijo Tom, que me pareció muy bien. Quiero rescatar también las palabras de la presidenta del PAC, de Marcia González, que creo que es una figura que está descollando en este momento, muy interesante, también hablando del relevo generacional, que ha logrado cohesionar al PAC bastante, un PAC que estaba muy dividido, lo ha logrado unir. A mí me gustaron mucho las palabras de Marcia ayer en la noche porque vi una política con una autocrítica. O sea, me gustó que ella lo habló y dijo, nosotros no nos vamos a confundir, sabemos que se han cometido errores muy grandes y tenemos que resolverlos en áreas como la corrupción, en áreas como la eficiencia del Estado. Habló mucho también de la libertad, cosa que a mí personalmente desde mi liberalismo me gustó mucho, pero bueno, eso quería rescatar la figura de Marcia. Por otro lado, lo que decías, el gran perdedor, bueno, mire, aquí hay grandes perdedores, no creo que sea uno solo. Para mí aquí pierden Antonio Álvarez de Santi, bueno, y consigo se trae a Liberación detrás, porque Liberación no supo hacer un relevo generacional y creo que en eso don Oscar Arias tiene una gran responsabilidad en su segundo gobierno. Don Oscar, que estaba muy enfocado. Y en la convención de Liberación del año pasado. Él estaba muy enfocado, don Oscar, exacto. Don Oscar en su gobierno se enfocó muchísimo en pasar el TLC y desatendió crear el relevo generacional. Vean ustedes que todas las figuras de Liberación de este momento tienen más de 30 años de estar en puestos públicos. No hay líderes jóvenes, no hay. Entonces, Liberación, y además todavía vienen al 2018, la elección del 2018, y apuestan por Toño Álvarez, un operador político de longa data, y el otro era José María Figueres, un expresidente que también, o sea, por Dios, es un personaje de muchísimo tiempo. ¿Dónde están los líderes de Liberación? Entonces, para mí Liberación aquí además tuvo un problema que se fue corriendo por un sentimiento anti-PAC, con Fabricio, sin siquiera pensar en ningún acuerdo de cara a nadie, o sea, todo eso. Y después yo veo otros dos grandes perdedores, bueno, muchos, pero hay un sector que a mí me parece, que yo creo que en los ticos le dijimos, que es el sector empresarial tiene que entender que los acuerdos son políticos y que se tienen que hacer entre los actores políticos, que claro que ellos pueden participar manifestando sus cosas, pero que no se hacen acuerdos debajo de la mesa. En el sentido de que la gente premió a quien hizo los acuerdos de frente, no a quien nada más mandó a sus personeros a influenciar en un lado. Perdón. Sí, ya no hay tiempo, pero a mí me parece que la Iglesia Católica es una gran perdedora también. Yo soy católico practicante y profundamente pecador,
pero voy a misa todos los domingos y yo salí muy decepcionado del rol de la conferencia episcopal y de algunos sacerdotes que me parece que estuvieron haciéndole el juego también por debajo de la mesa a el grupo de Fabricio. Padre Sergio. Padre Sergio, por ejemplo. Si hubieran querido hacerlo transparentemente y que dieran las razones del por qué, perfecto. Pero es que, de nuevo, empiezan a jugar roles que no les corresponden y yo creo que al final de cuentas salieron perdiendo. Y es un tema de reflexión. Al final, gracias a Dios, todo salió bien por el comportamiento ciudadano, por la actitud de los dos Alvarado, Fabricio y Carlos, que los reconoceré toda mi vida. Pero ojo que yo también creo que el Tribunal Supremo de Elecciones dejó mucho que desear en el proceso a lo largo del proceso. Ayer a las 8 de la noche fue maravilloso, el 90% de las mesas escrutadas en el primer corte, todo el mundo aplaudimos como focas, pero no debemos olvidar también las falencias, las debilidades y los problemas que se dio, porque mucho de la crispación que hubo también fue culpa del tribunal y de una actitud, en mi criterio, bastante blandengue en temas que debieron de haber sido mucho más claros. Pero ahí también nada más quiero rescatar una cosita chiquitita, que es que eso también es una tarea pendiente para el legislador, porque creo que la legislación electoral está un poco desfasada. Es muy probable. Es muy probable que así sea también. Muchísimas gracias a Juan José Echeverría, a Eduardo Brenes, muchísimas gracias a ustedes. Los esperamos mañana a la misma hora. Les habló Ana Madrigal. Costa Rica 2050. Costa Rica 2050. La ciencia y la tecnología.